Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Estamos aquí con otro vídeo más, en este caso pues un vídeo de estos del Summer Game Fest, aunque bueno, yo los meto dentro del Summer Game Fest, no está metido exactamente, pero ya me entendéis, ¿vale? De hecho la página web del Summer Game Fest lo mete, que es el de Ubisoft, ¿vale? Vamos a reaccionar al de Ubisoft, al directo que hubo. Reaccionamos al de PlayStation, al de Xbox, al propio Summer Game Fest original, ¿vale? Con Geoff y nada, vamos ahora a uno diferente con Ubisoft, a ver si no me duermo, ¿vale? Porque es que me espero lo peor, pero a lo mejor me sorprenden, no lo sé. Y bueno, como ya he dicho, lo voy a meter en la lista de reproducción de el Summer Game Fest, aunque bueno, el Summer Game Fest es exactamente ya acabado, pero ya me entendéis, ¿vale? Aparte de eso, también haré reacción del de Capcom, ¿vale? Que es otro que queda, y creo que quedan algunos más, creo que va a haber uno de Annapurna, no sé si es a finales de este mes, pero ese ya no lo voy a reaccionar. El de Xbox reaccioné a él, pero reaccioné al principal, ¿vale? Porque luego también hubo uno extendido, ese no voy a reaccionar a él, ¿vale? Ese ya, pues si no se me acumulan aquí reacciones de eventos de verano, ¿vale? Y vamos a reaccionar a lo principal, a lo que me gusta, ¿no? En general. Muy en general, ¿vale? Porque también en el Xbox, por ejemplo, me gustó, pero bueno, yo no soy un gran fan de Xbox precisamente, pero por lo menos pues reaccionamos al principal y el extendido, para quien lo quiera ver, pues está ahí y ya está, ¿vale? Además yo tardo bastante en editar esto lo estoy viendo el día siguiente, ¿vale? Al Ubisoft, ¿vale? Entonces no va a estar tal y aún voy a tardar un poco en editarlo, pero bueno, para que no se alargue el vídeo, hubo una parte anterior del directo de Ubisoft, que la estoy viendo ahora mismo, que fue previa, ¿vale? Es la previa del directo, lo hacen a veces con algunos eventos. Yo no voy a reaccionar a la parte previa, porque he visto que está lleno de streamers y tal, y de youtubers, y puede que tenga alguna cosa interesante, pero bueno, que si no se alarga el vídeo y también pues me interesa solo lo principal, ¿vale? Y otra cosa que quería comentar, que si puedo, lo descargaré en inglés con subtítulos en inglés, ¿vale? Para que los estéis viendo, para que yo no tenga que traducir literalmente y que tenga que estar leyendo todo el rato, como dicen en el de Xbox, porque en este caso Ubisoft ha subido el directo con subtítulos marcados ya por el propio vídeo, ¿vale? 11 segundos para que empiece en sí el directo, pero ya nos amenazan con Just Dance, o sea, pinta mal la cosa. Aquí, no sé si quitar el copyright o qué, o sea, el copyright, la música, para evitar el copyright, puede que la deje, no lo sé, ¿eh? Depende un poco de cómo actúe YouTube. Claro, es que Ubisoft todos los años tiene, en sus directos, tiene algo de Just Dance, es como el FIFA del baile, o sea, siempre le he llamado el FIFA del baile porque es un juego anual de baile, literal. Licencia oficial de eSports, ¿no? De los Juegos Olímpicos de eSports. Bueno, no me voy a poner a opinar de si los eSports deberían de ser olímpicos o no. No me voy a poner a opinar de eso porque no sé lo suficiente de eSports como para cuñadear aquí. También habría que preguntar a un deportista olímpico de un deporte tradicional. Que ya hay finalistas. O sea, ya ha sido. ¿En serio? Bueno, pues muy bien. 2024 Edition. 40 nuevos universos, ponía. Como nuevos universos colgados, son canciones. 24 de octubre.
Pues ahí sale el logo de Assassins. Sí, aquí están mezclando muchos logos de Ubisoft, ¿no? De juegos de Ubisoft. En esta pantalla de carga, ahora sí que es el elemento principal, ¿vale? Vale, esto es lo de Star Wars. Ah, no, es Avatar. Es que también lo hacen Massive, creo que era Massive los que hacían lo de Star Wars, puede ser. Si no me equivoco. Y también hacen lo de Avatar Frontiers. Yo no me he visto ninguna película de Avatar, lo digo totalmente en serio. Pero bueno, en el caso de que jugase a esto, pues... En el caso de que en algún momento jugase esto, me vería las películas, evidentemente. Joder, qué altos son, ¿no? En comparación a los seres humanos, son enormes, tío. Son como panteras, ¿no? También con un rollo alienígena. Un poco pitufos también, porque están de azul. Pasajecito, eso no puede faltar. Bueno, todo esto es cinemática, ¿eh? Bueno, esta parte parece más de gameplay, ¿no? Sí, estos deslizamientos, esos saltos. No sé, no sé. Gameplay o cinemática, que parece gameplay, es que está dudoso. Vale, que interactúas ahí con los animales, pues eso da a entender el juego. A ver si es verdad. Vale, Pandora está bajo ataque otra vez. Sí que el directo no lo encontré en español, ¿vale? Si lo encuentro en español os lo pongo en la descripción. El link del directo en español, pero no lo he encontrado en español. Así que lo iré traduciendo. Pues esta parte, aquí luchan contra la humanidad, ¿eh? Pero ¿será canon esta historia? O sea, ¿tendrá sentido con las películas? ¿O será un poco por libre? Frontiers of Pandora. Las fronteras de Pandora. Sivako, Rise to the Challenge. Hi there, everyone. I'm Jim Cameron, the creator of James Avatar Cameron. and Avatar: The Way of Water. O sea, es canon, porque está implicado en James Cameron en el videojuego. Another world, a world as rich and complex as our own. And we wanted the audience to feel as though they were really on Pandora, to dream with their eyes wide open, and to explore this world. Sí, que dice de que and it's always been our vision to embrace technology to allow us to find new ways outside the cinema to immerse people. Vale, que con la tecnología para hacer inmersivo el mundo, ¿no? And the team at Massive have been pushing the boundaries of what's possible in games to bring a new corner of Pandora to life. So with Avatar, Frontiers of Pandora, our creative team at Lightstorm has been able to share their insights with Massive's talented team, who are experts in creating open worlds. Together, we'll be able to bring players to the Western frontier with new environments, new flora and fauna, new characters, and an original story that coexists. A eso me refería, una nueva historia que coexiste con las películas. A eso me refería. And we look forward to welcoming you back to the world of Avatar once again. Que da la bienvenida. We can't wait for you to join this adventure, and we look forward to welcoming you back to the world of Avatar once again. Se ha repetido lo mismo, ¿eh?
Lo han editado mal. Se ha repetido lo mismo, tío. Ah, que hay público. O sea, los de Ubisoft. Ah, que está ahí el Tito Phil. Han hecho público estos de Ubisoft, ¿eh? Cuidado. Van a tener más público que el Summer Game Fest. Imagínate. Esta parte no tiene subtítulos. Me han engañado completamente. Esta parte no tiene subtítulos, la de esta chica. Ah, en primera persona. Muy inmersivo, ha dicho. Vale. Fuerza sobrehumana. Disponible el 7 de diciembre. Vaya forma de anunciar la fecha, ¿no? Un poco rara. Bueno, han cortado fatal ahí los aplausos. Bueno, a ver. Ahora nos van a mostrar gameplay, ¿no? Seguramente, ¿no? Capturado en PS5, mezcla de gameplay, cinemáticas y motor del juego, ¿no? Sí. Bienvenido a Frontiers of Pandora, un mundo inmersivo, abierto. Vale, nos van a revelar lo que nos está esperando. La frontera del oeste. John Mercer, uno de los líderes de la RDA. No me da tiempo a traducir todo. Hostia, los tipos entrenándose ahí. Cuando despiertas, claro, estás como dormido durante 15 años, ¿no? O algo así. Initially, you're perceived as an outsider, so you have to reconnect with your lost Na'vi heritage to gain their trust. Se parece un poco a Horizon Zero Dawn y me imagino que a Forbidden West, pero sin tecnología, ¿sabes? Es como... Pero por lo demás se parece. Hay las montañas flotantes un poco... Tears of the Kingdom. Vale, se puede volar con dinosaurios, todo lo que sea. Vale, Ikram se llama este. Ah, que puedes personalizar. Eso es gameplay, eso es puro gameplay, ¿eh? Esto ya no, es cinemática. Lleno de contrastes, el paisaje y tal. Los nómadas... Ah, Zakru es la bestia esa. Vale, que Dire Horses que los puedes montar. El oeste está lleno de misticismo, ¿no? Aquí viven los Kamatiri con oscuras razones para esconderse. Y aquí está la RDA. Tío, suena a República Democrática Alemana, tío. ¿En serio le pusieron ese nombre? Sí, es como lo contrario, es súper industrial, ¿no?
muy tecnológica. No me sé la historia de Avatar, pero entra un poco en contradicción porque estás luchando contra fábricas y tal con balas, pero bueno. Sí, claro, tienes armas tradicionales, el arco, ¿no? Pero es que luego también puedes usar ametralladoras y... Claro, con el entrenamiento humano. Entra un poquito en contradicción, ¿no? Pero bueno. Sí, pero esto en primera persona, sí, sí. Salvo el vuelo, que como te... El vuelo como que tiene partes en tercera persona, ¿no? Ok. Ah, vale, y Pandora se recupera, la naturaleza se recupera. Si eliminas la contaminación. Vale, puedes mejorar tus habilidades y aprender de los recuerdos de tus ancestros. Vale, el árbol de habilidades, pero no lo enseñan apenas. Hostia, está guapo porque hay partes en tercera persona que pegan muy bien, pero luego en primera también hay otras muy chulas. Lo que pasa es que me da la sensación de que se va a poder cambiar la cámara entonces cuando quieras, ¿no? O solo cuando te diga el juego. Ah, va a tener cooperativo. Hasta 2 jugadores, creo que morí. Oye, pues pinta bastante chulo, ¿eh? A mí me está molando lo que se está viendo. Y si me mola ese Avatar ya ni te cuento. Lo que pasa es que han tirado mucho de cinemática. No son los únicos 7 de diciembre. Aquí ya han puesto la fecha bien. Juega día 1 con el Ubisoft Plus. Se han copiado ahí del Game Pass, ¿no? Streamers ahora, ¿en serio? ¿Por qué me pones streamers ahora, tío? ¿Qué juego es este? O sea, si me quieres poner gameplays, ok. Gameplays randoms, todo lo que tú quieras. Pero ¿por qué tengo que yo ver a randoms que seguramente tiene mucho más seguidores que yo, pero tampoco es muy difícil? Pero, ¿sabes? No, o sea, serán famosos, pero medio famosos tampoco. No sé, me da la sensación de que no son súper famosos, ¿vale? Y algunos están aquí de... no sé. Y aunque lo fueran realmente, ¿no? Porque... ¿sabes? O sea, no veo el motivo realmente de que esté aquí ocupando espacio. Es que es lo que digo, me pones gameplay random y tal, ok. Ah, y en problema, claro, es para enseñarte que hay 1 millón de jugadores jugando. ¿Ese 1 millón de jugadores se está grabando, en serio? No. XDefiant, ¿cómo se llama esto? Defiant, sin mal. Hello everyone. Hello. My name is Mark Rubin, executive producer on XDefiant. What you just saw was a collection of live clips and reactions from players streaming our game during our closed beta test in April. And we've been absolutely overwhelmed by the amazing response to our game from players all over the world. Now, for us, y los que me van a generar automáticamente YouTube, ¿vale? Pues peor me la pones. With the recent closed beta being the largest, and of course the first with no NDA. Ah, no, más bien, más rápido. We've done our best to Ok, listen and me sé. respond to the feedback of players. So thank Sí, que la comunidad es muy importante para el juego. Planeta cerrada. Que han hecho test. Sí, que quieren agradecerle a los streamers y tal, pero...
Tampoco me sirve de excusa. O sea... We are currently planning on launching later this summer. But before we do that, we will be holding another test to address some of the feedback from the closed beta. Vale. Otro test, Open Session, para quien quiera. PC, PS5 y Series X y S. Junio 21 al 23. Un pequeño test, ¿no? Pero lo abriremos a todo el mundo para tener mucho feedback y van a controlar que los servidores puedan con el juego, un rollo así. 6 semanas de pre-season, un rollo así. Sí, este es un juego de... ¿Cómo se llama? De contenido que se va actualizando, ¿vale? Como muchos actualmente, que son online. Sí, van añadiendo nuevas armas, nuevos mapas. Inspirado en... Ah, vale, en mundos increíbles de Ubisoft, a lo mejor de otras sagas. Okay. Sí, de hecho hay uno, claro, hay uno con el coso de las gafas de Splinter Cell. Y otro parece que va vestido de Far Cry, ¿no? Bueno, dan las gracias a los jugadores otra vez. No te enrolles, amigo. Vale, gracias, Bueno, se ha extendido, pero ha podido ser peor, conociéndolos. Esto es Prince of Persia. Vale, este era el fondo, el Prince of Persia. Esta parte animada me gusta mucho, Hostia, este estilo de animación así me gusta bastante más de lo que se vio. ¿En qué evento fue? ¿En el de PlayStation? ¿En el que salió el Prince of Persia? Creo que sí. O el Summer Game Fest. Fue el Summer Game Fest. Sí. Es que se había visto gameplay más que la animación. La animación se había visto un poco, pero me está gustando la animación, Está bastante chula las escenas. O sea, esto estará hecho a ordenador, pero parece... Está bastante chulo, tío. Lo único que tal... Yo desconozco un poco Prince of Persia, pero... Me da la sensación de que hay cosas que no pegan con Prince of Persia. Creo. No lo sé. Entonces no sé cómo será esto. Un reinicio a lo mejor no muy fiel a la saga. No sé. Sí, aparte aquí le han puesto unos pocos de beats y tal, pero un poco más. Aquí no le han puesto como en el Summer Game Fest. Yo creo que le habían puesto una canción de rap o algo así que no pegaba. Dios, eso parecía un ataque de Dragon Ball. De los Crown, 18 de enero, este ya lo habíamos visto, 2024, pero me gusta el estilo de animación. A ver qué nos dicen. Hola, Munir Radi. Vale, el 1989, ahí está, el primer Prince of Persia. Y vale, este es el director del juego. Y ahora van a hacer, pues, una sección como... No reboot, pero casi, ¿no? Me da la sensación de reboot. Vale, en una era en la que Persia está dominada por la ley de los dioses o algo así. Vale, este es el... Ah, no me ha dado tiempo. Un joven miembro de un grupo
Se está explicando una historia, básicamente. Tú y tus hermanos en armas. Ah, vale. Vais a salvar al príncipe Hassan. Y el nombre del juego, ¿no? This is your story. In Mount Kaf, your destiny awaits. When entering Mount Kaf, your mission is clear. 18 de enero. Hassan and bring him back to Persepolis. However, Mount Kaf becomes a prison full of hostile inhabitants. Vale, no sé qué es eso de Minecraft, pero parece que está dominando, ¿no? Esta parte me mola, ¿eh? Ese 2D es muy... sí. A ver cómo se juega, ¿no? Pero es muy Prince of Persia. Me da la sensación. Vale. Va a haber mucha exploración. Es un mundo semiabierto, ¿no? Pero en 2D no es tan abierto. Entiendo. Va a haber plataformeo, ¿no? Por eso decía que tenía rollitos Metroidvania en su momento. Pero no sé si llegará a ser un Metroidvania como tal. Depende de estos combates contra jefes, contra algunos jefes. Este, por ejemplo, que es tocho, puede ser Metroidvania, sí. Depende. Y de si hay que hacer algo de backtrack, una mierda así. O si hay un mapa porque no ha enseñado. Tiene algunos ataques parecen sacados de Street Fighters anteriores, ¿no? O de algún juego de lucha cuando vas a hacer un ataque final. ¿Cómo? Ah, vale. Que puedes jugar con el tiempo, ¿no? Pero no es tanto Smash. No he entendido eso. Pero como un Master o algo así, no sé. A ver, está bien que de momento, que en algunos momentos enseñes el escenario. Me parece bien. Como aquí no. Pero, coño. No todo rato, tío. Enséñame la pantalla, enséñame el gameplay, tal cual, ¿no? No así, tío. No me gusta, o sea. ¿Sabes? Está ahí el tipo medio parado. ¿Qué necesidad hay? Para eso enséñame la pantalla bien, ¿sabes? Pero bueno. Hombre, pinta guay, pinta guay. A mí me tiene buena pinta, la verdad. Y eso es solo como una pequeña parte de lo que nos espera, ¿no? Bueno, quiero agradecer a la gente que se encargó de la música y del equipo de Ubisoft Montpellier. Vale, enero, 18 de enero. 24, ¿no? Bueno, está bien, me ha gustado. Me ha gustado. Captain Laserhawk, a Blue Dragon Remix. What the fuck, ¿qué es esto, tío? Tiene pinta de... es un poquito cyberpunk, ¿no? Vaya pintas me lleva este, ¿eh? Sí, está como... Hi. My name is Adi Shankar. Adi Shankar. TV and movie producer. Vale, soy productor de películas. Animated series on Netflix. Ah, vale, hizo Castlevania. Ojo,
en Netflix. No está mal. Es muy buena serie. Ahí tienes shorts en YouTube, así que cojones. A lo mejor es una serie esto. The opportunity to adapt one of their very serious franchises into an anime. Ah, que va a hacer un anime igual que Castlevania de Cat Laserhawk. The mood of Far Cry 3 Blood Dragon. Ah, vale, en el mood de Far Cry 3 Blood Dragon. This concept se nota un poco, ¿eh? Vast library of characters and remixed them into one delirious anime series that would become this love letter to the 90s. Vale, una carta de amor a los 90. And to my absolute surprise, Ubisoft said sí que va a tener un toque retro, por eso decía el Cyberpunk, ¿no? No estaba atenta al chistecito, así que no sé. That's why I'm up here. Come on. This is the story of how the first anime series by Ubisoft was born. Sí, la primera serie animada de anime de Ubisoft, ¿no? This show is many things. It's violent. Este show es muchas cosas, es violento, es distópico, ficción, por eso lo de Cyberpunk. Es comedia oscura. Es una historia de amor. Es un descenso al misticismo indio. Bueno, pero se están arruinando mucho, tío. Se arruinan mucho, tío. It was animated by the renegade genius pirates at Bobby Pill's studio, and today ha dicho el estudio announce that barring an apocalypse, which may happen, it will be released worldwide later this year. O sea que va a salir este año. Entendido eso. And that's not all. Y no es todo. Estamos muy emocionados de compartir un easter egg, teaser. Watch Dogs. Coño, lo que es esta mezcla de hilo de easter egg, ¿no? Va a tener muchas referencias. Parece un poco, salvando las diferencias, parece un poco eso parecía Power Rangers. El tipo del ojo verde, Assassin's Creed, el salto de fe. Es como una especie de rata, ¿no? Que va de Assassin's Creed. Y el del ojo decía que parecía un poco Cyborg, el de DC. Tom Clancy es de División. No me mola, lo siento. Ay. Estaba guapo, el tema del anime, lo que pasa es que, bueno, ahí... No sé si eso va a ser así, tal cual, o solo era un tráiler lleno de referencias a sagas de Ubisoft y ya está. Es que no creo que el anime sea así. Supongo. Una cinemática además muy típica de Division, ¿no? Como... Pero claro, si no enseñas gameplay ni nada... Pues no sé. Me quedo con la misma cara, ¿sabes? O sea... Todo además para intentar ir de guays y tal, como para que se vea muy impresionante, pero
juego no es así. Sí, ya lo pillamos, se pegan tiros, ya hemos llegado hasta ese punto. Y hay música de fondo. Resurgence. No me jodas que aún por encima es de móvil. Porque es un... Buah, es que se nota la diferencia, entre cinemática y gameplay, y más siendo de móvil, tío. Otoño de este año. Es que claro, has estado no sé cuánto tiempo con la cinemática y tienes que ver ahí el gameplay del móvil que no va a ser para nada parecido, ¿sabes? Hey everyone. It's an honor for us Música no, lo siento mucho, pero música la vamos a saltar, La música la vamos a saltar. Vale, beta cerrada, 25 de agosto, 28, Skull and Bones. Hemos saltado ahí la canción. No sé, mi opinión de esto es que sí, a ver, puede animar a algún evento, pero en un evento en el que ha habido gente hablando durante por lo menos 10 minutos, quizás se exagera un poco, pero ya sabéis que se ha tirado el rollo y que aún por encima pones a gente cantando, se hace el evento aburrido, pero bueno. Aquí están saliendo varios, ¿vale? Hemos tenido ahí TrackMania, Mario más Rabbids, Sparks of Gold, Jet Set Radio, cuidado, este es un clásico, Brawlhalla con el jefe maestro, Rocksmith Plus, que con esto puedes tocar, es como la evaluación definitiva, ¿no? En su momento de Rock Band y Guitar Hero y tal. De Crew 2, Raiders Republic, están anunciando aquí con fechas y todo. Bueno, no está mal, lo que pasa es que quizás van demasiado rápido, ¿no? Sobre todo después de tener una canción, que estaba guapa la canción, pero... no sé. Esto son Rabbids, sí. Ah, mira desde Rayman. ¿Qué van a meterlo de alguna manera en el juego? Bueno, de Crew Motorfest está bien la cinemática, pero las canciones... Bueno, a ver, con un juego de conducción te lo paso, vale, te lo paso. Es aceptable, ¿no? Hasta cierto punto. Así ponen no actual gameplay footage, así que es como... Ok, entonces es una pura cinemática que no me sirve de nada de referencia. Gracias. Es que es así. Quads. Esa transición me ha molado muchísimo, ¿eh? De un vehículo al Lotus este. Me ha molado. Ah, mira que también tiene Fórmula 1. Ojito, ¿eh? Lo que pasa es que de Crew no sé, jugará mucha gente, porque hay bastantes, ya me entendéis, que hay algunos importantes de motor en el mercado actual. Me da la sensación de que The Crew lo juega gente, pero no tanto, ¿no?
en comparación a Forza, sobre todo, y a Gran Turismo, o a Assetto Corsa, algún juego de simulación pura, no sé. Millions of thrill seekers, just like you, are enjoying, playing, eager to see what's next. Sí, ha dicho que hay mucha gente que ha jugado a The Crew. No sé si esas cifras estarán infladas. Puede ser, pero puede ser que me equivoque yo. Motorfest. Una celebración para los amantes de los coches, para compartir y sí, conducir en una isla como Hawái. No importa el tipo de vehículo, ¿no? Con el que te diviertas. Motorfest, your portal to a medley of high-octane experiences. You choose how you like to have fun with your cars. Vale, eliges los coches que quieres para divertirte y una playlist o varias. Power Innovation, Lamborghini. Into the legacy of the world's most influential automakers. Gameplay. Coches japoneses. Tío, están los subtítulos automáticos de YouTube, ¿vale? Pero los subtítulos que promete el propio vídeo no están. Estaban al principio y ya han desaparecido durante todo el evento. O sea, lo que he dicho al principio ya como que se queda que mentido, casi, ¿no? Es que pero son ellos los que han mentido. For the first time ever, we leave the US mainland behind. Our festival has landed in one of the most breathtaking and vibrant places on Earth, Oahu. Oahu. Let's find out why Oahu is the perfect playground for driving fun. Vale, es un sitio perfecto para conducir. Race through the city street of Honolulu. Barrel up. Black ash covered slopes. En el bosque. Deep into lush rainforests. En la playa. Eso es muy de verano. Esto es verano 100% ahí con la tabla de... Yo sé. Opportunities for fun and challenges are endless. A unique playground like this calls for a profusion of vehicles. Choose and customize elegir y your ride. personalizar It's one of the most diverse lineups ever. tu carro. From past, present, Vale, coches retro, recognize the latest actuales y... Some of you have spent a lot of energy building the perfect vehicle collection in the Crew 2. In a few weeks, unas import pocas semanas your vehicle collection puedes to importar the Crew Motorfest for free. conexión de vehículo en el modelo de Crew Fest. So stay tuned for more news No he about entendido eso, the pero vale. and our complete festival program later this month during our summer showcase. Since the beginning of the year, thousands of players have tested the game and given us priceless Miles de feedback jugadores han probado este through juego Insider program. y Join que the hay un buen party, feedback. register now for a close beta and Puedes share registrarte with the para world la your beta experience cerrada in July. en julio, 21 de julio creo que ponía, al 23. From the entire team at Ubisoft Ivory Tower, mahalo. Thank Mahalo. you. Welcome to Motorfest. Enjoy the ride.
Vale, esto es con el motor del juego en 4K. Esto sí que sirve de referencia y no la cinemática de antes, ¿no? Supongo. Buf, para el cambio, ¿no? En nocturno, en todas las lucecitas. Aquí parece, claro, aquí con las luces y tal. No tanto, pero recuerda un poco a Need for Speed, ¿no? Aquí de día ya no, evidentemente. Supongo que lo de ir un poco por el campo y tal será un poco tipo Forza Horizon, no lo sé, pero me imagino que será parecido a Forza Horizon. What the fuck es eso? ¿Qué son esos rayos? Ah, como carreras cruzadas, parecía eso, ¿no? Porque salía una moto ahí cruzando en medio de la pista. Qué peligro eso, ¿no? 14 de septiembre. 3 días antes y obtienes ahí la edición Gold, creo que era, o Premium. O con Ubisoft Plus. Bueno, Assassin's Creed. A ver. Ah, pero esto es Nexus VR. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ubisoft. Para meterte en el ánimos, ¿no? Con las VR. Pues tal cual. O sea, oye, no me parece mala idea, ¿eh? Me parece que llegan un poco tarde. Oh, este es Connor. Sí, tío. Ojo. Como... Entiendo, como diferentes personajes de la saga, ¿no? Lo malo de esto es que, claro, lo vas a hacer y seguramente no tiene historia, ¿no? Ahí está hecho. Ahí está hecho. Bueno, el parkour tiene que estar guapo. No me fío mucho, por esto parece mucha cinemática, ¿no? Más que gameplay. Está guapo, ¿eh? Lo que pasa es que me parece muy buena idea. Nexus VR, lo que pasa es que... Ah, la musiquita, maravilloso. Ah, que esto está mezclado con Meta. Ok. Hi everyone. I hope you enjoyed that first look at this exciting new way to play Assassin's Creed. Nueva forma de jugar. Coming to MetaQuest this holiday, Assassin's Creed Nexus will push the boundaries of VR and let you become the assassin. Sí, te convertirán en el asesino. Sentirás el parkour, la lucha, nuevos recuerdos de Hecho, Cassandra y Connor. Con la cantidad de Assassins que hay, podrían meter más, pero bueno. A lo mejor luego añaden más. Assassin's Creed Codename Jade is our first open-world RPG on mobile. Codename Jade, nuevo RPG. Ah, en China. In this brand new adventure, you'll experience the iconic Assassin's Creed gameplay for free, anywhere, anytime. Gratis. I am glad to announce that you can register now for the upcoming beta. Here's a glimpse of what you can do. Una beta, ¿no? Pero claro, esto también será en VR, deduzco. Creo. Legacy. En China, ¿no? It's honoring those that came before us, learning from their triumphs and mistakes. Vale, ahora sí que me lo está subtitulando. El directo, no sé por qué le ha dado la venada. Ahora. Bueno, ya hay uno en China, lo que pasa es que es
Es de esto de Chronicles, creo que se llama, que es uno de China, Rusia y la India, si no me equivoco. Es como en 2D, pero bueno, me parece más tocho, ¿no? Lo que pasa es que este no se parecerá mucho al que al que van a hacer en el futuro de Japón. Tengo esa duda. Con name. Esto cerrada. Claro, pues esto es de móvil. Entonces, con el App Store y el Google Play. Esto es un juego de móvil. Debe interesar mucho. Aunque sí que es gratis. Eso está bueno. Eso está bueno. No parecía de VR, Vale, ahora vamos con Mirage. 12 de octubre. Sí, que volvemos a los orígenes, ¿no? Un poco de la saga, con Basin. Vale, trailer de la historia. Sí, pero el gameplay parece un poco más clásico, ¿no? Quizás no tanto al 1. Al 1 estéticamente, pero yo creo que se va a parecer más a los de hecho, un poco. Me da la sensación. Oh, pero esta no es Basin, o sea, evidentemente. Ah, Basin es ese. Entiendo. My metal arm. Fulath, tell Basim the story of the feather. Our tradition of the feather comes from Egypt. Vale. Hablan de Egipto. The heron were dipped in the blood of the targets. The feathers forge our paths. Nuestros padres forjan nuestro camino. Ok, vamos a hacer. Te enseñan un poco el entrenamiento, la orden, que son como futuros templarios, supongo. Swallow your questions, serve without complaint. Who is she to tell you when to strike? Everything you do serves the hidden ones. Y los asesinos son como los ocultos, ¿no? You are not the first to walk the shadows broken. Pour your pain into the Brotherhood. Ya están hablando de la hermandad, ¿eh? Como en la saga de hecho. And not the final judges. A ese salto con un rodillazo mola. Fijo que luego al jugar no es para tanto, pero mola la animación. Pues esta será la parte mitológica, ¿no? Que tienen los nuevos Assassins. Supongo que este tampoco escapa. Discover the Deluxe Edition. 12 de octubre. Pues tampoco... A lo mejor enseñan la empleadora, pero... Si es trailer de la historia, pero... Fijo que no enseñan ahora, supongo. Bueno, no te me pongas a filosofar. Ahora Sara, no te me pongas a filosofar con la libertad, la justicia, por favor. Que nos da las tantas. Basim thinks he has found a sense of purpose as a hidden one, working in the dark to serve the light. Basim, His nightmarish visions keep haunting him, leading to more questions with no answer. Sí, pesadillas. Ah, a lo mejor era eso. Vamos a jugar ahí en Bagdad. Abbasid Empire, uno de los más ricos y diversas ciudades en el mundo de la historia, que hay una revolución contra la corrupción y la justicia arbitraria,
que cambiará la vida de todos. As well as newly formed allies and enemies will shape Basim's adventure. But his horrific visions Pero sus visiones horrorosas, sus pesadillas, solo puede, claro, enfrentarlas solo. And the best way to make you Pues understand our unique back to the roots experience is to show you the game. In the following gameplay walkthrough, we meet Basim right after the assassination of his first main target, as he reports back to Roshan in Habla's assassin bureau. Enjoy. Vamos. Ahí. Sí, a ver, están hablando mucho en este evento, pero tampoco tantísimo, ¿eh? O sea, es decir, hay partes en las que es un poco coñazo, pero otras en las que me está gustando el evento. Pero bueno, es que claro, te tiene que gustar Assassin's Creed, ¿no? Y esto de Working in Progress, pues esa barra, qué interesante, ¿no? Bueno, asesinato aéreo clásico. Eso es que ya lo has matado, entonces la verdad avanza en la barra de progreso, pero tienes que escapar. Estoy viendo que hay niveles por la interfaz, porque creo, o ahí aparece un 0, pero no sé de qué es. A lo mejor es un arma, no es un nivel. A lo mejor es un arma de base. Hostia, me está molando mucho el parkour, ¿eh? Me está recordando al Unity, que tiene el mejor parkour de la saga. Bueno, luego tiene otras caídas que son más de los actuales, ¿no? Del parkour de los actuales, que es un poco me. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am glad you're safe. La plumita. Qué clásico es. Alhamdulillah. A first of many achievements to come, Basim. We should only hope. There's still much work to do. Tiene mucho trabajo que hacer. While our focus was on Al-Ghul, Fulal quietly scouted the city for where we could erect more bureaus. I have found dwellings in 3 districts that are most unassuming. Abid and Rebecca have arrived from Alamut and set off to Al-Abasiyah and Karh. I will make my way to Sharqiya shortly. And I will join Rebecca in Karh, where corruption is as common as the arid air. See Abu Jafar, zonas muy corruptas, no lo típico. Then come find us. Sí, la... Have a look, Basim. I may have something that is of interest to you. Esto es una tienda. Parece, ¿no? O es para desbloquear cosas. Parece más bien para desbloquear, ¿no? Pero la casa es como muy el hogar de los asesinos en el 1, ¿no? Solo que más con gráficos mejores, evidentemente. Esto, mira, eso de las recompensas y tal es muy del Brawlhalla y de los últimos, ¿eh? Eso de los materiales y tal, no sé. Bueno, vista del águila. Sentadito me quedé. Parkour. Este es el lugar. Enkidu se llama el águila. Hey. Que disparan al águila. No me puedo creer, eso está guapo, ¿eh? O sea que no te puedes aproximar a lo mejor con el águila porque tiene a la gente también disparando. ¿Qué es eso, tío? Qué cosa más tal, ¿no? Bueno, la vista del águila. Vale, te ocultas ahí con la peña. Esto viene desde el 2. Realmente, o sea, esto ya estaba en el 2. No me acuerdo si estaba en el 1 tal cual, pero en el 2 estaba. O
Eso sí, de eso es que me acuerdo. Vale, tienes ahí como para elegir varias armas, ¿no? Ah, cerrada, qué guapo. A dormir a la gente, qué guapo, tío. Buen sigilo, sí, me está gustando, me está gustando. Full sigilo. Si puedes hacer casi todo en sigilo, estoy contento, o sea. Me parece Hombre, podría ser normal. Bueno, normal, ¿vale? Luchando a lo bestia, pero si puedes hacerlo en sigilo también está bien. Pero no hay niveles, no le estoy viendo niveles a los enemigos. Es como que le han quitado un poco el RPG, ¿no? O por lo menos esa parte de error. El asesinato, este es un clásico. El cielo vale, porque ya lo has limpiado. Ah, qué guapo, tío. Claro, una vez ya has eliminado a los arqueros, ya el águila puede sobrevolar la zona. Qué guapo, tío. Bueno, las construcciones están increíbles, ¿eh? Los edificios, me refiero y tal. Están increíbles. Que no te hagan daño. Es como un objetivo, ¿no? No sé si es obligatorio. ¿Cómo? A ver, tienen las barras esas de debajo, como que tienen un límite. ¿What? Vale, tienes un poder que te permite ir rapidísimo, casi parando el tiempo, para matar a varios a la vez. Un poco fumadita esto, ¿no? Eso ya no se parece tanto a un Assassin's clásico. No entendí, ¿le ha lanzado algo al otro? Para nada, porque este lo ha matado. El otro se ha enterado igual. Ah, no, eso es para... Ah, vale, eso es una trampa. Ok, está chulo. Es una trampa. Vale. Está bien, está bien. Oh. Vale. Creo que eso lleva picante o alguna mierda así. O algo que daña en la vista y en la garganta. Buena huida, la verdad. A ver, no está mal, el gameplay es tradicional, ¿no? Muy tradicional, con respecto a la saga. Luego sí que es verdad que tienes poderes, ¿vale? Ese de desplazarte para matar a varios es un poder que no es tradicional de la saga. Puede que lo haya en algún Assassin's, pero no es algo habitual. Está Philip en el público. Bueno, no está mal el gameplay. Pues claro, no, tampoco han enseñado tanta cosa, ¿no? Tampoco creo que vaya a ser algo innovador, evidentemente. Vale, hay más de Prince of Persia y de Assassin's después del directo. A lo mejor está añadido en el vídeo, no lo sé. No creo, ¿no? No creo que esté añadido, pero... O sí. O sí, porque... Porque a lo mejor dura mucho el directo, no sé. So I hope you are all excited to explore the amazing playground you have seen today. At Ubisoft we are creators of worlds. Vale, sí, son creadores del mundo, ya lo sabemos. Some of the biggest names in entertainment to create original stories in beloved universes. Now I am very happy to welcome Junio from Ubisoft Massive de dar la bienvenida to give you a first look at Star Wars a Julian de Ubisoft Massive. Ah, vale. Lo de Star Wars Outlaws, ¿no? Vale, vale.
Vale. Que será... Claro, es que no entendí. The Massive. Vale, The Massive. Que es Cristiano Ronaldo pidiendo calma. Julian tal... Vale, de Ubisoft Massive. Tenía razón, Son los que hacen el Star Wars este. For some, this is a time of turmoil. For outlaws, this is a time of opportunity. Es un tiempo de Star Wars en el que tienes oportunidad de ser un ladrón o algo así. Every single day, relying on their skills and resourcefulness to get by. El que personaje As they struggle to make ends meet. Lucha por sobrevivir. Dream Key y Nix. Creo que Nix es el Stitch este de Star Wars. Se parece a Stitch, no me jodáis. Unexpectedly becomes one of the galaxy's most wanted. So to free herself from the bounty that follows her, para liberarse necesita one of the greatest heists the Outer Rim has ever seen. No entiendo eso. As they navigate the Mi inglés es muy pobre. Sí, necesita también meterse entre criminales, sindicatos, criminales, villanos, para ganarse una reputación o algo así. Claro. Y para luchar contra el imperio, que será así. Vale, que va a tener un mundo abierto, típico de Ubisoft, ¿no? Supongo, no sé si será tipo Assassin's, pero con Star Wars. Vale, esto es Tashara. Carved into Tashara's striking landscape, the city of Miragana serves as a central Vale, la ciudad de Miragana es el centro de la pillanía y... KNX will encounter several criminal syndicates that learn that everything la protagonista va a aprender todo lo necesario para ganar reputación, influencia y dinero. Estos regalos de abundancia, de oportunidades y peligros para una ambición, no sé, no entendí eso. Along with Ubisoft, Annecy, Barcelona, Bucharest, Chengdu, Milan, Montpellier, Paris, Shanghai, Toronto. ¿Por qué dice tantas ciudades? And our amazing team at Lucasfilm Games. O sea que hay múltiples equipos de varias ciudades. Entiendo. Es que va muy rápido a veces, entonces no me da tiempo a traducir. Pero es lo que entendí, ¿vale? If you're willing to take the risk, the galaxy is full of opportunity. Thank you. Arriesgarte, ¿no? La galaxia es tu oportunidad para ello. Y a ver, dice que va a haber gameplay, pues espero que sí, porque ya se vio cinemática, este se anunció en el Xbox, exactamente, y va a haber cinemática, y... O sea, ya hubo cinemática, va a haber gameplay, espero que esté muy guapo. Hombre, también habrá cinemática de la historia y todo eso, pero espero que haya un gameplay que te muestre el mundo. Bueno, el bichillo este, que es un Stitch versión Star Wars. Parece que nos va a acompañar toda la aventura. Y luego está la protagonista. Ahí estamos, esto es gameplay. Es gameplay. Es gameplay. Oh, tiene sigilo. Oh. Vale, lo cargas a puñetazos. Un sigilo un poco rudimentario, pero vale. Tienes que salir de la zona esta.
¿Qué dices? Puedes usar al animal para distraerlos. O sea, está integrado el animal en el gameplay. Me gusta eso. Me gusta. Que nos dé una razón al animal de existir más allá de la historia, claro. Hang on tight, little buddy. Qué chulo, tío. Puedes salir ser sigiloso y que el animal te ayude. Ese era C3PO. Parecía un modelo de C3PO. O de un modelo parecido. Pero... ah, me han pillado. Muy Han Solo eso de sacar la pistolita y... en el último momento, ¿eh? Sí, es un poco Han Solo chica, ¿no? Escudito, sí. Ah, que puedes cambiar la forma de disparar, ¿no? Para... no entendí eso. El focus ese. Para eliminar el escudo, ¿no? O sea, va a ser un poco shooter, ¿no? No va a tener esa parte de Jedi que tienen Survivor, ¿no? Y algunos juegos de Star Wars, pero tiene esa parte de shooter a cambio. Lo que pasa es que, bueno, ese sigilo se fue un poco el garete, ¿no? Tienes ahí la línea. Se ve bastante chulo, ¿eh? No parece que haya bugs ni nada raro. Claro, lo digo porque es Ubisoft. Aunque se sabe. Tiene una barra en la moto, ¿no? Como en la interfaz. Una barra especial o algo así. Como un turbo, ¿no? Ah, la amarilla, la parte amarilla debe ser de turbo. Ok, tienes como para parar el tiempo, ¿no? Ok. Está interesante, ¿eh? Está muy chulo. Lo que pasa es que me da la sensación de que no va a ser tan abierto. Bueno, a lo mejor sí que tienes libertad para ir a donde te dé la gana, pero me da la sensación de que la historia te va a obligar un poco a ir en línea. Creo. Porque por ahora está yendo a saco. Y más iba avanzando. No entiendo por qué van tan lento. Supongo que para que no ocurra nada raro. Hi, Andy. You're late, Kate. Doc is waiting. What? Are you worried? No. Okay. Hostia, este robot es bastante molón. What? Be careful. No suelen ser tan avanzados, ¿no? En Star Wars. Ni tan chulos. See you back at the ship. Quitando algún Sith y tal. Round 2 and I still like my odds. K-Vess. Back already. I told you she's fresh, but she's good. Who's this? Just a friend. Join us. Aquí estaremos con... Job was more complicated than you said, Duncan. Con negocios, ¿no? You lived. Ilegales, evidentemente. Hey, he's on to us. They're investments. Y esa da la sensación de que es Wait, we haven't met. del imperio, pero corrupta, ¿no? O un rollo así, puede ser. Porque lleva la ropa del imperio. Running with syndicates,
I could say you're a threat to the Empire. But I won't have to if you're smart. Ah, que tiene todas las decisiones. Bueno, ahí aparecen 2 líneas, tampoco es mucho, pero está bien, está bien. Whoa, kid, let's just relax. You won't make it off to Shara alive. Maybe. Anterior a los créditos. Está guapo el ambiente, ¿eh? Está muy fiel a Star Wars y claro, ya no, o sea, no eres un Jedi aquí, vas como... Oh. Vale, estás en... Te están buscando. Ok. Vale, tienes una nave como en... en Survival y Fallen Order. Pero se podrá manejar. Eso parecen unas barras y ya está, ¿no? Estás ascendiendo. A lo mejor puedes mover un poco, pero poco más, ¿no? No da la sensación de que... ¿O sí? ¿O sí? Es puro gameplay. Vale, ¿tienes salto al hiperespacio? Ahí la cruceta. O sea, tiene parte también de nave. Oye, me está molando mucho, ¿eh? No sé cómo será el gameplay de la nave, pero que tenga también parte de nave está chulo. Si lo hacen bien, si lo combinan bien ambas cosas, lo de ir a pie con lo de la moto y esto, puedes quedar un buen juego de Star Wars. Pero además, parece que puedes ir más o menos... Hombre, habrá limitaciones, ¿no? Dentro de la galaxia, pero parece que puedes ir un poco más o menos como te dé la gana, ¿no? Es como... Es que venimos de Starfleet y es como será una... No será tan ambicioso como Starfield, evidentemente, pero... Tendrá cositas parecidas, evidentemente. No sé qué grado de libertad tendrás con esto. Hey. Got your new toy. So, where do we go next? Anywhere we want. Más me parece Tráiler un poco de la historia, ¿no? Entiendo, ¿no? Oh, ok. Sí, pero esto parece que ya va a cerrar, ¿no? Me hubiera gustado ver alguna cosilla más del mundo, ¿no? Quizás del planeta ese o de algún planeta más, ¿no? No sé si vas a... Me imagino que vas a poder visitar varios. Me hubiera gustado ver alguna cosa más, pero tiene una pintaza esto, 2024, y a lo mejor va para finales, ¿eh? No creo que lo pongan en 2025. Pero es que me hubiera gustado ver alguna cosilla más, la verdad. Aún así está muy bien, ¿eh? O sea, me ha gustado. Claro, aquí pone 1.45, pero aún no ha acabado. O sea, han puesto gracias y tal, pero es que parece que no ha acabado. Parece que es que aún le queda al evento. No sé, voy a ver si ponen gracias y tal.
aquí a lo mejor es que siguen con lo de Assassin's Creed y tal, pues si tal lo vemos, ¿eh? Hi, my name is Umberly Gonzalez and I play Kay. Vale, esta es la actriz que hace de Kay Bess, la protagonista. Sí, porque tiene captura de movimiento del juego. A ver si no se enrolla mucho tampoco con entrevistas, porque vamos a intentar verlo, pero a ver. Kind of like this underworld business. I kind of like this world, and she's trying to thrive on it. She has to survive because nobody else will save her unless it's her. The only person that she has is her companion Nyx. They're not even human. Vale, solo la acompaña Nyx. Closest thing she has to feeling a part of something in the world. Es como su mejor amigo. I think that Nyx, in a lot of ways, is kind of an extension of Kay, both in gameplay sense or a story sense, you know. In gameplay, she allows Kay to do things she never thought possible. Claro, el gameplay permite usar in the story, it's also Nyx. a way for Kay to kind of sense when something's off or see an opportunity or that kind of thing. Really, they're completely connected. I love that relationship. I'm so sí que tiene mucha relevancia la relación entre estos dos. Por eso digo que en la historia también va a ser muy importante. Takes place right between The Empire Strikes Back and Return of the Jedi, so it's the civil war between the rebellion and vale, es la guerra civil, ¿vale? Entre la rebelión y el imperio. Está situado ahí. And criminal organizations to rise up in that space. We've got the Pikes, we've got the Hutts. We've got a new syndicate that we've crafted. Han creado un nuevo sindicato para el juego. And one of the phrases we always held on to was this notion of you live and die by your reputation. Vale, mueres y vives para tu reputación. She's so fearless. You'll see her just go for it, and there's no stopping her, even when there's danger involved. Even when there's fear underneath it, she'll never let you see it. Not really. For a scoundrel story, you know, you really have to ask yourself, when is enough enough? How far is Kay willing to go to land that big score? And those are questions she's going to tackle. We worked with Lucasfilm. Sí que han trabajado con Lucasfilm, mira la estatua de Yoda. And they were an invaluable partner in helping us para crear la historia, ¿no? They were really embracing us with open arms in terms of, hey, we want to focus on the underworld. We want to focus on an outlaw navigating through that space. But we're sort of there to help guide and point out, like, hey, here's an opportunity you might not have looked at, or there's a character you might want to consider. So really, it was a partnership through and through. I feel like this is one of the biggest, if not the biggest franchise of our lifetime. The themes, like everything, has just been a part of our world. And for me and for the world of Star Wars, I know that people are going to love this game, not just for how amazing the gameplay is, but like the story itself, to see a young girl become a woman and become an outlaw. Sí, bueno, creo que la historia está muy bien. Umberly's energy, her aparte humor, del gameplay. her wit, No all sé of that qué van a decir. has kind of helped inform the character. She has a way of jumping between that matinee action, high stakes tone to shifting to really intimate, really personal performances that make you connect to Kay. Getting to bring my own heart and then mix it in with that confidence and her toughness and her charm and wit, it's really fun. It makes her very endearing, even though she's a very tough person. You won't make it off to Shara alive. Maybe. And yeah, it kind of feels like she was always meant to be Kay. She informs it in every way. I love bringing a character like this to life, and it's an honor, honestly, to be a part of this world. It's definitely a dream come true, and I'm still doing it, so literally like about to hop and do a scene right now. So it's all just exciting, and I feel now I'm really locked into the character. The team is amazing, and I feel very supported. And I'm happy that they found me, because I feel like I was meant to play this Bueno, estaban hablando del equipo, de lo que bien que se siente interpretando este personaje, estar en Star Wars. Creo que se entiende, vamos. Bueno, eso sobraba un poco que van a estar en la Comic Con.
sobraba un poco, realmente, o sea, ¿habrá alguna Comic Con en la que no esté algo de Star Wars? I'm Chastity Vicencio with Ubisoft News, and I'm joined by narrative director Navid Kavari, creative director Ian Garrity, and game director Matthias Carlson, who are going to give us more information about what we saw in the gameplay walkthrough. Dale. Lo que queremos ver. And this is our first ever Julian Kerry, el director creativo, que salió antes. A rare and exotic creature whose home planet still remains a mystery. He's got a very curious personality, as you can see here. He can be a bit stubborn, but he has an incredibly strong bond with Kay and always follows her lead. She's grown up with Nyx for most of her life. He's not just a pet, he's family. Good boy. And here we have Kay. First introduction to a brand new scoundrel in this galaxy. Kay is a young thief who's found herself on the road to Shara, which is a hive of underworld activity. She's picked up a high-risk job to steal a priceless, sort of mollusk-like object from a lieutenant of the Pike Syndicate. Once she's grabbed it, with the help of Nyx, she's going to turn it in and earn some much-needed credits. Necesita muchos créditos. Are one of the syndicates that we'll be tangling with in Star Wars Outlaws. And the Pikes here are borrowing without permission some vehicles from the Empire and the Rebels and different people and cutting them up. Next. Bueno, pero nos vuelven a enseñar lo mismo, en serio. Qué cutres, ¿no? No es necesario. More than just a lovable, fierce companion. Nyx is a whole bag of sí, que Nyx tiene muchos truquitos. You saw him push that button from a distance. He can distraer a los guardias, claro, que es lo mismo, eso. He can help you with puzzles. He can help you discover secrets as well. Descubrir secretos. He is very much conceived as a symbiotic part of the player's control over Kay and Nyx. So we're really thinking of them together as a whole. Está bien. Sí que lo entienden como un todo ambos personajes. So when we meet Kay in the beginning of the game, she knows her way around the blaster. It's not necessarily her first option or primary tool to solve a problem or a situation. However, as we progress through the game and its ever more dangerous situation, both Kay and the blaster itself will evolve and improve, and you will soon find it to be a central and very versatile tool. La pistola parece... Os he entendido que parece que se puede mejorar durante el juego. Kay's blaster is very meaningful to her. This blaster has Tiene a lot of todo tipo de módulos que puedes descubrir, mejorar, vale, y aplicar a muchas situaciones, ¿no? Diferentes. So here I think we have a very good example of the type of role Nyx can play, even in something like a full-on firefight, where that enemy that we took down dropped the gun that he was just about to shoot you with. Nyx can, slink down and retrieve that weapon for you. Puede traerte el arma a ti de un enemigo que has derrotado. Pues lo he entendido. Qué chulo, ¿no? Sometimes best solution is just to get out of there. Eso me ha roto un poco, ¿eh? So ever since we kicked off this project, in collaboration with Lucasfilm Games, one of the things that they were passionate about, of course, is authenticity. One of the things we were passionate about is bringing something to the galaxy of Star Wars. And one of the biggest things was this moon, Toshara. And Toshara we developed, working very closely with Lucasfilm, everything from its vegetation, wildlife, to its deep, rich culture. Rica cultura. All of the activities that we can discover during this trailer, and even more. No sé si se habrán pasado un poco. One of the key pillars for both Kay the character and for the core gameplay in general in Star Wars Outlaws is what we call a resourceful underdog. Kay is a capable and daring person. And we reflect that in gameplay with you having access to a wide range of actions and abilities, ever growing, of course, as you play through the game, ranging from stealth to full-on firefights. So as we saw here, shooting from
driving your speeder full speed ahead under fire from enemies. We said if we can make the player think like, I can't believe I made it. Sí, que tienes como When they just play habilidades through something, it's a success. que permiten al personaje pues hacer cosas increíbles en la moto. La reputación de los Pikes. It is saying that in the underworld you live and die by your reputation. If a job she takes hurts the syndicate, those opportunities aren't available. So her choices play into how she experiences her journey. There's Jonta's Hope. This is Jonta's Hope. Jonta's Hope is one of the settlements that we have in the game. So this is a tiny outcrop, an oasis of civilization in these windswept plains. And it usually contains a drinking hole, cantina. These are hubs of activity too. So we very much enjoyed developing how it would look and feel and what sort of vibe that cantina would have. But this is just one of many settlements and cities that Kay will discover across the galaxy. And that includes the capital of Miragana, a city on Tashara filled with corruption and underworld activity. No. Okay. MD5 is a BX commando built by the Separatists and battle-hardened during the Clone Wars. Nowadays, though, he serves as kind of an enforcer droid in the underworld. He's partnered with Kay as they attempt to pull off a big, high-risk job. It's the opportunity of a lifetime. Not a friend. She can't be trusted. Vale, como que el robot te va avisando un poco de... Te va dando un poco de información, ¿no? De alguna gente. Important role in everything from learning new things, actually unlocking equipment and abilities, to managing your precious reputation in the underworld, which is the key to some of the most lucrative opportunities out there. Important note though, something that's key to the fantasy of the free scoundrel lifestyle is that you're never in servitude of anyone. You're making your own choices, carving your own path through this world, making a name for yourself. Sí, lo de la toma de decisiones. You lived. Who she works for, whether it's with syndicates or otherwise, is crucial to creating a reputation for herself. And then how she approaches those syndicates through those choices is going to be key to getting bigger and better. Sí, cuanto más reputación, más recompensas y tal. So nothing in the underworld is black and white, and we wanted to reflect that in the choices she makes when taking on jobs. This is one example of many. Does she just hand over what was stolen, keep a cut for herself, lie about how the job went down or the intel she learned? It's really left up to her. In these scenes where we're going to give a choice to the player. Sí, ahora hablando en concreto de las elecciones. There's just ways to weave your own story, ways to change, challenge, increase your reputation with certain factions and syndicates, decrease it, gain an advantage or a different perspective on the story. So we put a lot of effort in giving the player agency over their own trajectory. So the game takes place in the original trilogy era. So the Empire is at the height of its power and reach. So they're always looming there, somewhere in the background, ever watchful. But as you can see here, we want to show a different side to the Empire and how it intersects with the underworld. And that means corruption. Sí, la corrupción del imperio, ¿no? Even though it's imperial run, en la luna, governors and officers lean into corruption and have worked out special arrangements with the syndicates that benefit them. Ah, mira, aparece el personaje en las pantallas. So this is the wanted system. And the wanted system is something that's going to be ever present within the game. If you are caught or challenge the Empire, you're going to start to get wanted. If you continue, you persist, and you do even more actions, that wanted level's just going to go up. At the highest levels, the Empire will throw a huge amount of resistance and forces in your way. So that's something that you can play around with, but you're best off trying to avoid as much as possible. Very important for us in this experience is that there will always be some way for you to de-escalate or escape. Oh, this is the Trailblazer. Now, if there's one dream that a lot of game developers have, it's to help design a spaceship for Star Wars. And this is our take on that, the Trailblazer. The Trailblazer is an EML freighter from the Republic era.
but to Kay, su casa, this is ¿no? home. And if you're a scoundrel traveling throughout the galaxy, the first thing you need is a ship. And for Kay, there's none better than the Trailblazer. So now we're in space. And, you know, one of the things that was very precious to us is having this seamless experience of going on foot to your speeder, to your spaceship, out of the atmosphere and into space. And space is Sí, que está viviendo es peligroso, está lleno también de oportunidades. So we'll be using it for combat, both on an intimate dogfighting level, an epic level with bigger ships, but También also hay for grandes discovery, naves. exploration, and special surprises. Let's jump. It's important to hit those classic, iconic notes of Star Wars to remind players of the era that they're playing in, and the fact that the galaxy is something that is wide, diverse, but iconic at the same time. One of the things that is important for us is that every planet that you ahí está, puedes in this visitar adventure varios has a planetas distinct profile, not just a y tiene sus very propias bespoke aventuras. story, but also wildlife, an ecosystem, and Vale, y situations that situaciones really que cambian radicalmente de un planeta a otro. And space is Es just lógico. another part of that. So we're trying to develop distinct profiles for every single orbital region. Como que teníamos que desarrollar diferentes perfiles Thinking about this game, that we wanted to offer that full seamless experience. para, Sitting in a cantina, in a city on a planet supongo que surface, para que no nos jumping on persigan your own speeder, en driving to algunos your own ship, planetas. and as we just saw, seamlessly flying into space is something that we are incredibly pleased and happy and excited that we're able to actually offer. We really enjoyed making this, and we can't wait for you to experience a new Star Wars adventure. Vale. Ahora Prince of Persia. Reinventando Prince of Persia, cuidado al concepto. We really want to Sí, bring an una action platform plataforma de to acción, respect from the beginning the DNA respetando of lo the que es el design. inicio de, Of course, this new de la entry franquicia, could be super modern, super fresh. pero I think this is the reunion of those two intentando things, ser our una versión expertise muy in moderna. platforming games and our strong desire to be sure that this is a true Prince of Persia Vale. game. Dicen que se siente como realmente un juego de Prince of Persia. So we knew A ver that si es verdad. because of our experience on Rayman, that we can bring Sí, this kind tiene of experience esa in parte 2D. But the core experience is a Prince of Persia game. Sargon is a brand new Sargon. character in Prince of Persia: The Lost Crown. He's the youngest of the Hombre, immortals. es el más joven de los inmortales. Los inmortales son guerreros de élite. Fought and won many battles Ellos together. luchan en muchas batallas juntos. We don't embody the prince. The prince is the one we have to rescue. Vale, el príncipe es el que That's tenemos one of que the rescatar. different surprise that you will encounter in The Lost Crown. The Mount Kaf, which is the El monte place where Kuaf, the o adventure Kaf, takes place. There's a curse. donde Time seems to tiene be lugar la aventura. mixed up, doesn't follow anymore its natural flow. The story that one character will live will be different in terms of timeline than the story of his friend. Que va a haber So diferencias sometimes the con los consequences amigos. and the causes are mixed up. En historia, que a lo mejor tu historia no es igual a la de un amigo jugando. To immerse ourselves in the No sé Persian hasta qué culture punto. and legacy, which is so rich. La cultura When you persa. learn, you have a strong emotion. You are amazed. You want to translate that feeling to the players, a feeling of exploring something new. And we get our inspiration from real places like palace or temple, and Dice even que se han some natural landscape inspirado like en the Iranian forest, which is a lugares reales. It was really fresh to have a forest in the franchise of Prince of Persia. I think it will surprise the players. And we have also living elements like platforms that ask you to shoot to activate it.
We think that for Sí, Prince of tienes que Persia, activar con esas plataformas. platforming, we have level designers are very expert of platforming because they worked on Rayman and things like that. And we also try to make elements that are unique. So like the bells, you have to shoot to reveal platform. When you create this kind of gameplay element, we have a lot of ideas, so you understand that you could do navigation puzzle, you could do very tricky platforming, and even you could use it in combat if you have enemies on it. Después viene lo de Assassin's Creed. And let the enemy fall in the spikes, things like that. I think the strength of our game is that we have characters that is really easy to handle, so we can easily mix combat and platforming. Mezcla combate y plataforma. I like to compare everything that is tied to platforming and combat to a music partition. I see a half and quarter and whole. Que haga toda la música that was a something eso. that we use a lot for the platforming and combat. You know, the sense of rhythm. Con una sensación de ritmo, no sé yo. The term that we're defining the combat system. Everything is tied to a Sargon personality. He's like inventing his own movement. So it was really important to have the same approach between the way he's moving and the way the player can execute. Sí, que tiene como esos combos, ¿no? Que se veían en el trailer anterior. With a nice and smooth animation. So of course, for the last crown, we are aiming the highest animation quality as possible, and the goal is Sí, to que have a really han hecho una animación responsive gameplay. All the que se vea fluida con el gameplay. is based on keyframe. Keyframe animation. Keyframe is animation. Without motion capture, you create everything. Sin, you just take the puppets, sin captura de design movimiento. the line of action, the nice shape of the character, and bring it to life. This allows us to masterize the timing and make it more cartoony. Sí, que es If you muy ask for two actors to grab one by the head and launch it, it's not just possible. So you can create everything with keyframe. Que puedes crear todo tipo de situaciones. This game is modern and respect players' cleverness and autonomy. To be sure that our players feel free to decide what is their next objective, because this is a genre where you are in isolation. This is a feel that you had in the first Prince of Persia. Sí, hablan ahí de la sensación del primer Prince of Persia. Sometimes it's obvious, like big gating and the big landmarks. Sometimes it's been more subtle. It lets the player discover the consistency of the world and how everything is connected. What we ¿Cómo ha have hecho eso? developed is a lot. No sé cómo ha hecho eso el personaje. Characters. Ha traspasado la pared, un rollo así. A new art direction, a new narration. So it's something very important to say that this team has made a wonderful job on still working hard to bring a top quality game. Es un buen jefe, ¿eh? Tiene barra de vida tocha. Es que algunas animaciones parecen sacadas de juego de lucha. Con sus ataques finales. Vale, este es el director de arte de Mirage. Creativo, director creativo. Entonces hablarán del ambiente, ¿no? Del gameplay, ¿no? We are in the 9th century Middle Ages, and as you can see, it's a dusty and sunny city as expected. Sí, una ciudad It's soleada, also a garden city with a lot of flowers and palm trees. muchas flores, jardines. Heading back to the bureau. In the way, he stumbled on a specific target he has to kill, so he will take this opportunity to make the Sí, el assassination. asesinato este de antes. But he will quickly get into Que trouble. tenemos que escapar ahí. Yeah, and as we can see, we can already distinguish our first regular enemies, which are the Caliphate Vale, Guard, regulares the enemigos. guys in red. You're going La guardia del califato, ¿no? In the game, we encourage you to flee and to vanish. Basim is a glass cannon character, and this scaffolding ingredient in Sí, really que one tienes of the como ways esas players have to get cosas out para of usar a de trampa situation like para that. los enemigos, para evitarlos. This is a water city. Sí. It's unexpected. Many people think La it's ciudad just tiene a mucha stone agua. sand. Un poco como el del Origins, ¿no? Como Egipto y tal, You evidentemente. can see now corner swings, good old vibes from previous AC games. The Sí, first buenas AC games, vibes we are a lot de better to, the very first one. anteriores juegos de... Sí, es que recuerda a muchos diferentes. Esto me recuerda al 2.
y algunos así, pero lo del agua me recuerda al Origins. Esto me recuerda muchísimo. Sí, esto me recuerda al 1. Claro, el muro. Es que tal cual. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So in this scene, Basim is coming back from his first assignment for killing one of the main targets of the game. Ah, este es el primer asesinato. Alhamdulillah, a first of many achievements to come, Basim. Here we meet Abu Jafar. This is one of the historical characters we're going to meet in Assassin's Creed Mirage. Is genius. Is very important. It's going to provide you good tools. Vale, es el Leonardo da Vinci de este juego, básicamente. Porque antes nos enseñaron que podías mejorar las herramientas. Va a ser el Leonardo de este juego. Lo que no me mola de esto es que el gameplay es el mismo. O sea, te están hablando de lo mismo que antes, solo que profundizando un poquito más, ¿sabes? Es un poco redundante. Lo único que no me mola de este directo, tío. See Abu Jafar about some things he's been working on. Then come find us. Bueno, precisamente esto es lo que os comentaba. Que con el Abu Jafar. Important for an assassin. They will help you to deal with complex situations you will encounter inside the game. You will have the possibility to unlock a new tool each time you climb a rank by fulfilling your assignments. Herramientas o mejoras de herramientas. Each of your tool can be upgraded as well through a skill tree where you will be able to choose the behavior of your tools to match your playstyle. For instance, you can decide to make the projectile of your blow dart damage your enemies, put them to sleep, or turn them berserk. Sí, decía que depende de lo que elijas, pues puede variar tu estilo de juego. You might recall from a past game, and you can try to fulfill them to gain more rewards. Esto parece las recompensas. For your tools and your gear, but you can find also a specific token that will help you to open new opportunities inside the mission of Basim. Oh, vale, qué complicado, ¿no? Bueno, sí, a simple vista, quiero decir. Baghdad was the first thing we set up with the artistic team. We wanted to have it right, not to use too much filters and have a kind of natural beauty of the lighting, which is really giving some gorgeous point of views on the city itself at every time of day. So here you can have a glimpse of that. What do you see? From a personal perspective, I grew up in this place of the world, and it was really the first thing I want us to be good at was the lighting, to give me the feeling to be back here, and I think we achieved that. So Eagle Vision is very iconic in Assassin's Creed, but for us it was also a necessary tool to bring back the stealth, moment-to-moment gameplay. So you will more rely on your Eagle Vision when it's come to do infiltration, look out for guards, or check their vision cones, and those vision cones are new to Assassin's Creed Mirage. Social stealth is back, you can use it organically, or you can bribe also merchants group to create a patrol blending opportunity to infiltrate specific areas. When we crafted Mirage, we wanted to be able to change tools quickly to face any situation. That's why we created this wheel, very reactive, very immersive, and that will slow down time to let you react. Mira la peña, tienes una variedad ahí, ¿no? De cómo actuar. Here is the marksman above the tower, and it's why we cannot use Vale, exactamente. So we will need to get rid of him. Claro, ese tirador, ese arquero, era el que nos impedía pasar con el águila, acaban de explicar. The first guard, the noisemaker is very noisy and can attract multiple NPC in a given range. Vale, puedes utilizar ahí cosas para atraer a los enemigos. Is one of his skill letting him the opportunity to use a knife to do a double assassination. Ah, puedes hacer un doble asesinato. Very efficiently to spread the alert.
para evitar que den la alerta. To take down the pesky marksman and to enjoy again the use of our eagle and Kidu, and to enjoy also the view. We are actually above the Prince Palace, Habla, next to the Palacio del Terrace Príncipe. River, and we are not just here to enjoy the scenery, but we have a target to find. Tenemos que buscar al objetivo. Hay que asesinar al capitán. And here it is. Lo que pone. La concubina se llama. La visión. A ver si explica lo del poder. Esto de marcar a varios. Assassin Focus is a new ability for Una nueva Basim that habilidad allows him to quickly chain que permite asesinar rápidamente a varios objetivos. incredible agility and mastery. But of course, it's not something you can use at will. Basim will need to perform stealth skills to fill up his Assassin Focus gauge to use this Vale, que tienes que mejorar, que no puedes utilizarlo Here we can see Basim así como así, his, assassination, but just before y que tampoco puedes utilizarlo desde el principio, eso entendí. Como que tienes que mejorar tus habilidades para tener esa habilidad. Bueno, valga la redundancia, pero ya se me entiende. Es que no he enseñado árbol ni nada, ¿no? Que yo sepa. Me ha molado eso. Y lo de la trepa también está bueno. Lo de la bomba. Here comes the ND red smoke bomb. I love the color. That's La bomba my favorite too. de humo roja. Que te mezclas con la peña. And that's the end of our walkthrough. We hope you learned something new, and we cannot wait for you to play Assassin's Creed Mirage when it comes out in October 12th. Es lo que decía, que el gameplay es exactamente el mismo, tío. Y con Prince of Persia sí que enseñaron alguna cosita más de gameplay que parecía nueva, pero con Star Wars era exactamente el mismo. Me parece redundante, o sea, está bien que expliquen cosas, ya está. Está bien que expliquen cosas, pero me parece un poco redundante volver al mismo gameplay que os he enseñado antes, ¿vale? Aunque sea para profundizar un poco más, que está bien. Pero repetirlo en el mismo directo, yo creo que eso le baja al directo. Me ha gustado aún así, ¿vale? Mi opinión ya del directo, para acabar, me ha gustado... no ha estado evidentemente al nivel del Xbox, pero me ha parecido bien, me esperaba peor de Ubisoft, la verdad, me lo esperaba peor. Sí que, a ver, sí que dentro de lo bueno, creo que novedades no ha habido muchas, la verdad, creo que ha sido lo típico de Ubisoft, lo que ya se esperaba y lo que ya se había anunciado en algún directo previo. Entiendo que existiendo y saliendo antes, ¿no?, el directo de Xbox o el de PlayStation o el Summer Game Fest, entiendo que aprovechen esos porque van a verlo más gente, ¿vale? Evidentemente que solo el directo de Ubisoft, pues más gente va a ver esos. Entiendo que en esos anuncien el Assassin's Creed Mirage, que salió en el de PlayStation, si no me equivoco, el de Star Wars, que salió en el de Xbox, y el de Prince of Persia, que salió en el Summer Game Fest. Entonces entiendo que saquen esos, ¿vale?, ahí, pero para que llegue a más gente, ¿no? Pero claro, lo malo es que ahora llegas a este y no hay casi nada nuevo. Es que todo lo que han enseñado ya se sabía que va a salir, que ya se sabía incluso la fecha en alguno. Entonces te quedas como, bueno, esto es como para añadir más información, que está bien, pero falta ahí como algo, no sé, como que no te deja ahí un poco vacío en ese sentido, que es lo que no me gusta tanto del directo, ¿vale? Y también, pues, que podían haber, no sé, entiendo que no puedan hacerlo con muchísimos juegos, pero podían haber anunciado alguna cosita nueva, ¿vale?, que no se había visto aún previamente en alguno de estos directos que acabo de mencionar. Pues podían haber enseñado alguna cosa nueva de Ubisoft o alguna IP nueva, ¿no?
Y en cambio han salido con The Crew, han salido con alguna canción y algún momento en el que han hablado, por ejemplo, el tipo este que habló de la serie de anime y tal. Tío, es que me parece que se han enrollado demasiado en algunos momentos, ¿vale? Pero aún así me ha gustado, no me ha parecido horrible, me ha parecido decente, la verdad. Me ha gustado más que el Summer Game Fest, o sea, para que veas que el Ubisoft me ha gustado más que el Summer Game Fest, es que algo pasa con Geoff, O sea, es que algo pasa con Geoff. Pero bueno, ¿vale? Así que voy a darle al like. Pero bueno, quitando eso, el siguiente va a ser el de Capcom y ya será el último, ¿vale? Y nada, cualquier cosa me la comentáis, si os ha gustado o no, y nos seguimos viendo en el canal con más reacciones solo queda la de Capcom, ¿vale? De las que vamos a reaccionar y también con otros vídeos, ¿vale? De videojuegos que ya no tengan nada que ver con el Summer Game Fest, ¿vale? Hasta la próxima y chao, chao.